Muy bien, Shavuot Tov Mevorach. Terminamos en los Shurim anteriores el final de la construcción del Bet HaMikdash. Entonces, ¿a qué tenemos que pasar ahora? A la inauguración, que se empiece a utilizar. ¿Sí? Vamos a empezar Perek Het, Melahim Aleph, Perek Het, Pasuk Aleph. Nosotros estudiamos la construcción del Bet HaMikdash, tomó 7 años. El Pasuk nos había dicho que la construcción en sí terminó en el mes de Iyar, ¿sí? Terminó en el mes de Heshvan. Empezó en un mes Iyar, tardó 7 años y terminó en Heshvan. Empieza Pasuk Aleph y dice: Az. ¿En Kislev? No, en Heshvan. Az yakhel Shelomo et ziknei Israel et kol rashi hamatot nesiei avot libnei Israel el hamelech Shelomo Yerushalayim leha'alot et Aron berit Adonai meir David Hitzion. Az, ¿qué es Az? En ese momento Shelomo Hamelech reunió, Yakhel reunió a todos los ancianos de Israel, toda la gente importante. ¿En la inauguración o cuando te... Ahora vamos a ver, estoy diciendo, vamos a ver en qué momento estamos parados. Hacia aquel Shelomo, en ese momento, reunió Shelomo Hamelech a los Zekenim de Israel, los Nesiim, las personas importantes de todas las tribus de Israel. ¿A dónde los reunió? En Jerusalén. Leha'alot et Aron berit Adonai meir David Hitzion. ¿Para qué los reunió? Para traer el Aarón con las lujot desde Ir David en Sion y llevarlos al Bet HaMikdash. Nosotros habíamos estudiado ya que el Aarón pasó por varias estaciones. Ya el Aarón hacía muchos años que no estaba más en el Mishkan. El Mishkan también estuvo en Shiloh, en Gib'á, en Nob, en varias ciudades estuvo el Mishkan, pero el Aarón ya no estaba más en el mismo lugar que el Mishkan desde la época de Shaul HaMelech. Shaul HaMelech tenía, en una zona estaba el Aarón, en otra zona estaba el Mishkan, y David HaMelech, cuando construyó su palacio en Jerusalén, decidió también construir un edificio, una edificación en honor al Aarón. Por más que Akadosh Baruj Hu le dijo: el Bet HaMikdash no lo vas a construir, David dijo: bueno, no construyo el Bet HaMikdash, pero el Aarón con las lujot tienen que estar ya en Jerusalén, en un lugar mejubal. Entonces construyó un pequeño palacio, vamos a decir, en honor del Aarón. ¿El Aarón no está en Gibón? No, acá ya no estaba más en Gibón. No, pero porque lo trajo Shelomo. No, el Aarón no. El Mizbeach principal de los Korbanot, el Mishkan, el Ohel Moed, vamos a decir, estaba en Gibón. ¿Sí? El Aarón no. El Aarón ya estaba en Jerusalén. Ahora lo que hizo Shelomo Hamelech es trasladarlo desde la ciudad de Jerusalén, que como explicado muchas veces era en Ir David, donde hoy en día es en las afueras de Ir Aticá, y llevarlo a el Bet HaMikdash, que estaba recién construido. Entonces esto fue lo primero que hizo Shelomo. Lealot et Aron berit Hashem meir David Hitzion, para traer el Aarón desde Ir David hasta Zion. Y esto no se lo explica Rashi en 2 palabras. Dice: Meir David, Shenatno Sham David, que llevió mi Bet Obed-Edom. ¿Dónde estaba el Aarón? El Aarón estaba en Ir David, en Jerusalén, pero no hacía tampoco tanto tiempo que estaba ahí. Antes había estado en Bet Obed-Edom. ¿Quién fue Obed-Edom? Era un Yehudí, que él fue el que se encargó de cuidar con honores al Aarón cuando fue devuelto de los Pelishtim. Si nos retrotraemos, estaba el Aarón en el Mishkan, en la época de Elí, el Cohen Gadol, antes de Shaul HaMelech, en la guerra con los Pelishtim. Los Pelishtim secuestran el Aarón. El Aarón después es devuelto por los mismos Pelishtim. Llega a Bet Shemesh. La gente de Bet Shemesh no se comporta con Kabod con el Aarón. Hay una especie de plaga. Entonces deciden dejar el Aarón a protección de una familia. No sabían lo que hacer, cómo tratarlo. Esta familia se queda ahí, tiene éxito. Y así se queda, ¿sí? Hasta que David HaMelech, mucho tiempo después,
decide trasladar el Aarón a Jerusalén. Esto lo leímos en la Haftarah antes de Pesach. Estaba el Nob. No, otra vez, el Nob no estaba el Aarón. El Nob era el Mishkan donde se hacían los Korbanot. Pero en esa época el Aarón y el Mishkan estaban en dos lugares separados. El Aarón no era parte de los objetos que se utilizaban en el Mishkan para los Korbanot. En el Mishkan estaba el Mizbeach, la Menorá y el Shulchan Lechem Apanim. Esto era el Mishkan. ¿Sí? En la época de Moshe Rabbeinu. O sea, la primera vez que ¿Sí? lo trajo, que lo tocó, no me acuerdo quién, que se murió y no fue a la casa de ese. Usa. Claro. No fue a la casa de ahí. No, ahí quedó a protección. Y después de 3 meses, David lo llevó a Jerusalén. Pero eso no era el Nob. Eso no era el Nob. El Nob era el santuario donde se hacían los Korbanot. Estaba el Mizbeach, el Kohen Gadol, toda la parte ritual estaba en el Mizbeach, en el Mishkan. El Aarón puntualmente con las Lujot estaba en otro lugar. Incluso durante todo el tiempo de David Amelech estaba en Gibón el Mizbeach, que era el Mizbeach principal de Am Israel, pero el Aarón con la Lujot estaba guardado en Jerusalén. Shelomo Amelech va a centralizar todo eso en el Bet HaMikdash. Entonces lo primero que hace es, tengo que llevar el Aarón a Jerusalén. ¿Por qué para él era tan importante? Porque hasta ahora, en la época de Moshe Rabbeinu, el Mishkan, que tenía todo junto, el Kodesh HaKodashim con el Aarón, Mizbeach, todo, en el Mishkan se sentía la presencia de Boreolam constantemente. En los demás Mizbeach, no necesariamente. Iban, se hacían los Mizbeach, se veía que se consumía la carne, pero no había algo visual que la gente pueda ver la presencia de Boreolam. Shlomo Amelech necesitaba activar el Bet HaMikdash, que Am Israel reconozcan que esto está, vamos a decir, habilitado oficialmente por Akadosh Baruj Hu con la presencia de Boreolam, por varios motivos. Primero que todo, como explicamos varias veces, Shlomo Amelech, su objetivo era llegar a Tikkun Olam. Tikkun Olam al nivel de Adam Rishon y Hamá, y para eso él no solamente quería que Am Israel hagan Teshuvá y que estén cerca de Boreolam, sino que el mundo entero reconozca a Boreolam. Para poder unificar que el mundo entero reconozca a Boreolam, tenía que ser que haya un lugar único que sea el servicio a Dios. ¿Sí? Para eso tenía que, se iban a prohibir a partir de ahora todas las bamot, todos los altares individuales. Para vos tener la fuerza espiritual de decir que se prohibieron todos los altares, ni que hablar de Avodah Zará. Afilo los altares privados que se hacían para Kadosh Baruj Hu estaban habilitados a ese momento. Para vos tener la fuerza espiritual de decir, a partir de ahora está prohibido, tenés que demostrar que hay un lugar centralizado. Entonces, Shlomo Amelech ya en su época ya no podía, bueno, el Aarón está por acá, el Mizbeach en otro lugar, el Kohen, no, todo en un solo lugar. Pero Shlomo Amelech, como vamos a ver, tenía otro objetivo. Apenas se hacía el Bet HaMikdash, no se prohibía automáticamente. Automáticamente Bueno, estaba anunciado. sí, pero tenía que haber una demostración pública que le dé, o sea, vos estás diciendo, alágicamente no se prohibía, sí, pero ¿quién era la autoridad que le hacía? Sí, si dijo él, ya está, es así. Tenía que tener una demostración de Boreolam que le da la razón, que dice, sí, es así. Y había otro motivo que tenía Shlomo Amelech para hacer una demostración pública que le dé el poder de tomar la decisión del Bet HaMikdash y que se prohíban todas las bamot, todos los altares, es que hasta este momento de la vida de Shlomo, estamos hablando 7 años después de la construcción del Bet HaMikdash, 12 años después que él empezó a gobernar, Shlomo Amelech tenía muchos todavía detractores, pero no desde el punto de vista político, porque dijimos gubernamentalmente él estaba espectacular, fue el mejor gobierno que tuvo Am Israel, no hubo guerra, no hubo, todo bárbaro, pero había un problema muy grande. Shlomo era hijo de Batsheba y había mucha gente que todavía criticaba la unión de David con Batsheba y no se había podido limpiar claramente el nombre de David. Por eso David tuvo que nombrarlo como rey a Shlomo mientras él estaba en vida. Normalmente había que nombrar, una vez que murió el rey, se hacía el duelo necesario y después se corona al nuevo rey. David Amelech,
uno de los motivos que coronó a Shelomo HaMelech, aparte de Adoniá, que él quiso tomar el trono antes, pero otro de los motivos fue para demostrar públicamente que él apoyaba la corona de Shelomo, a pesar de que había mucha gente que criticaba la unión de David con Bathsheba. David había querido construir el Bet HaMikdash, Akadosh Baruj Hu no lo dejó construir. Como les digo muchas veces, nosotros tenemos el diario del lunes, el Naví, que ya nos dice todos los motivos por qué Akadosh Baruj Hu no se lo dejó construir. Pero si nos paramos en la época, la gente, que tranquilamente que decía, no lo dejó construir porque mirá lo que hizo. ¿A vos te parece que está bien lo que hizo? ¿Cómo va a construir David HaMelech el Bet HaMikdash para Boreolam, y a Boreolam lo va a probar con lo que hizo? Y encima puso al hijo de esa relación como rey. Había mucha gente, bueno, que parezca raro. Detractores. Si es así que estaba mal, ¿por qué yo no iba a poder construirlo? Ahora vamos a ver. Por eso, Parece que, para el que piensa de que... por eso Shelomo, la construcción cualquiera podía construir. Hay preguntas si Boreolam aprueba. ¿Cuál era la prueba de que Boreolam está de acuerdo? Vamos a ver si cuando construyo el Bet HaMikdash, ¿sí? Yo puedo construir un edificio, pero si no me mandan el gas, puedo todo el coso y prendo no me habilitaron el gas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Shelomo HaMelech construyó todo. Y la gente decía, ¿y quién dijo que Hashem está de acuerdo? Lo construiste porque sos un rey poderoso, tenés plata. ¿Y quién dijo que Hashem estaba de acuerdo? La prueba de que Boreolam estaba de acuerdo, y como vamos a ver ahora en la Gemara, que limpiaba el nombre de David HaMelech públicamente, iba a ser, así entendió Shelomo HaMelech, que iba a ser la inauguración del Bet HaMikdash. Entonces lo primero que hace Shelomo es llevar el Arón a El Jerusalén. hecho de que a David lo haya elegido el Naví de Boreolam y después no lo haya bajado como lo bajó a Shaul, no da como que Shaul, Boreolam no lo está sacando. Otra vez, estamos hablando nosotros con el diario del lunes. Vos ya sabés que Hashem no lo bajó. La gente lo quería bajar cuando Shelomo estaba vivo. No a Shelomo, a David, digo yo. Sí. O sea, Shaul baja por un error, vamos a decir. ¿Está bien? Lo pone Boreolam a David. Porque dicen este no, David. ¿Está bien? Y cuando David supuestamente comete ese error, quizá Boreolam tiene que haber bajado también. Y no lo mandó a bajar. Entonces, no es una prueba de que no se equivocó. Te vuelvo a responder. Es una prueba para vos que ya sabés el final de la historia, que estuvo todo bien. Pero para la gente de la época, podían buscar 800 millones de excusas y decir, no, y mirá, al final se murió. ¿A qué edad se murió? Había unos 70 años. ¿A vos te parece que no se murió por castigo de Hashem? Shaul fue en el momento. Shaul hizo algo mal y lo hizo la gente, no dijo nada. Y Boreolam lo bajó. Sí, ¿Qué vos decís, otra vez? Vos decís Boreolam lo bajó. ¿Quién dijo que Boreolam lo bajó? Porque vos ya sabés. Porque vos ya tenés acá la historia escrita en la Naví. La gente que vivía en la época. Pero vos sé cuánto que estás en el Shiur. ¿No vimos que incluso en la época de David la gente seguía diciendo, no, los herederos de Shaul son los verdaderos, vos tomaste el trono a la fuerza? De vuelta, nosotros ya tenemos el final de la historia, pero la gente que vivía en la época, había detractores de David que decían, él tomó el trono por la fuerza. ¿Sí? Llevaba en Bijri, incluso Siempre hay motivo para incluso criticar. después de 37 años de gobierno de David, Melech Israel con toda la furia, cuando Absalom lo quiso derrocar, Am Israel estuvieron de acuerdo con derrocar a David HaMelech. La mayoría de Israel apoyaron el derrocamiento del rey. Y nosotros estudiándolo decimos, ¿cómo puede ser? A David Melech Israel, 37 años gobernando impresionante, y la gente apoyó que lo derroquen. ¿Por qué la gente apoyó? Porque la gente dijeron, ahí está, ¿ves? En algún momento iba a terminar cayendo. Sí, mirá cómo empezó un desastre. Mirá lo que hizo David. ¿A vos te parece que queremos un rey así? Lo que hablaba Había, no todos, pero había todavía rumores que no se podían terminar de acallar. David HaMelech le hizo tefilá a Boreolam, ahora yo lo voy a leer de la Gemara, le hizo tefilá a Boreolam para que él lo perdone. Kadosh Baruj Hu le dijo, no tenés pecado lo de Bathsheba. Le dijo a David HaMelech, bueno, pero todavía la gente habla, por favor, limpia mi nombre. Hashem le dijo, no te voy a limpiar el nombre. En vida no se te va a limpiar el nombre. Cuando mueras, va a pasar algo que se va a limpiar el nombre. Después que la muerte de David. Shelomo sabía que algo faltaba para limpiar el nombre de su papá. Entendió que era el momento de la construcción del Bet HaMikdash, como vamos a ver ahora, parte de la tefilá que hace Shelomo HaMelech el día de la inauguración, constantemente nombra que esto es el cumplimiento de todo lo que Hashem le prometió a su papá David,
y que él es el que con quien se cumple, porque él era el hijo de David y Bacheva. Vamos a continuar unos pesukim más para poder entrar un poquitito. Dice Pasuk Bet, Baikalu el Amelech Shelomo, Kol Ish Israel, Beyerach Haetanim Behag, Hu Ajodesh Hashevi. Se reunió con el rey Shelomo en la inauguración, Kol Ish Israel, todo Am Israel se reunió en Jerusalén cuando Beyerach Haetanim, en el mes que se llama Yerach Haetanim. ¿Cuál es el Yerach Haetanim? El Pasuk dice, Jodesh Hashevi, es el séptimo mes. ¿Cuándo es el séptimo mes? Tishre. ¿Por qué se llama Yerach Haetanim? Dijimos de que los meses para la Torá son con números, no son con nombre. Hay muy pocos meses que tienen nombre en la Torá, Jodesh Ziv, ¿sí? Jodesh Bul y Jodesh Yerach Haetanim. Yerach Haetanim es Jodesh Tishre. Ahora el Pasuk dice, Beyerach Haetanim Behag, Hag es Hag Sukkot, Hu Jodesh Hashevi. Primero vamos a ver la explicación de Rashi, por qué se llama Yerach Haetanim. La primera explicación que trae Rashi la trae según el Targum, que es Yerach Haetanim Hu Jodesh Hashevi. Tirgem Yonatan, Beyarja de Atikae Karan le Yarja Kadma Behaga, que Anu Yarja Shevia. Rashi explica según el Targum de la siguiente manera: Yerach Haetanim es el primer mes, el mes fuerte, el primero. Etan es algo fuerte. El Targum explica que el pasuk se lee así: Beyerach Haetanim hu Jodesh Hashevi. El primer mes del año, como se conocía en el mundo, y para los Yehudim es el Jodesh Hashevi. ¿Por qué? Hasta que no se entregó la Torá, el mundo consideraba que en la época del año de Tishre, vamos a decir septiembre, era el comienzo del año, comienzo de la primavera, las estaciones, consideraban a ese mes como el primer mes del año. Por eso dice, Bayarja en el mes de Atikae de Karan le Yarja Kadma, que en la antigüedad era llamado el primer mes. Bekaan, y ahora Uyarja Sheviah, y ahora es el séptimo mes. ¿Por qué ahora? A partir de Matan Torah, que la Torah llamó a Nisan Rosh Hodashim, quedó que Tishre es el séptimo mes. Esta es la primera explicación. Mishenitna Torah, Uchtib ben Nisan, Rosh Hodashim, Nikra Tishre Beshevi. ¿Está bien? Esta es la explicación, vamos a decir, literal del pasuk. Ahora, Jodesh Haetanim, además de eso, el Metzudat David explica que Haetanim, todos están de acuerdo que se refiere a Tishre. La discusión es por qué se llama Yerach Haetanim al mes de Tishre. El Metzudat David explica Yerach Haetanim milashon Eitan bechozek al shem ki bechodesh Tishre hem hamoadim hayoter chazakim umeyasherim et ha'adam el hashlemut. ¿Por qué es el mes fuerte? Justamente porque tenemos Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot. Es un mes cargado, un mes fuerte y que enderezan a la persona en la Torah de las mitzvot. Por eso se llama Yerach Haetanim. La Gemara, nosotros conocemos muy bien el majloket que hay en la Gemara, cuándo se creó el mundo. Si el mundo fue creado en Nisan o el mundo fue creado en Tishre. Y justamente una de las reayot para los dos lados que trae la Gemara es por el nombre Yerach Haetanim. Majloket en la Gemara, ¿cuándo nacieron los Avot? Si los Avot nacieron en Nisan o los Avot nacieron en Tishre. El Majloket es justamente por este nombre. Uno de los motivos es por este nombre. ¿Sí? Yerach Haetanim, hay una shitá en la Gemara que es el mes que nacieron los Avot. Por eso es un mes que se llama Haetanim, el mes de los fuertes. Abraham, Isaac y Jacob nacieron en Jodesh Tishre. ¿Sí? Por eso se llama Yerach Haetanim. Y ahí la Gemara trae con la palabra reayot para el que dice que el mundo se creó en Tishre. Y hay quien dice, no, Jodesh Ziv es Iyar, porque los Avot nacieron en Nisan, y terminó el mes de Nisan y vino la luz al mundo, gracias al nacimiento de los Avot. Majloket, ¿sí? Pero esta es la otra explicación de por qué se llama Yerach Haetanim, porque es el mes de los fuertes. ¿Sí? Ahora, Me'anien vi trae el Rabbe Eliyahu Amar, trae un rayete bot. Etanim suma 501.
Ima Kolel, más la palabra es 502. Y él dice, sumando los años de vida de los tres Abot, Abraham, Isaac y Jacob, 175, 180 de Isaac y 147 de Jacob, da 502. Suma la misma palabra Etanim que los años que vivieron Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no es que lo trae como reaía, pero el Rayete Bot que suma y era Etanim. Y el Pasuk dice, Behag, fue en Sukkot. En Sukkot fue la inauguración oficial del Bet HaMikdash. Pero como vamos a ver en un perec más adelante, la inauguración duró 15 días y empezó una semana antes de Sukkot. O sea que la inauguración festiva pasó por alto Kippur. Ese año anularon el Ta'anit de Yom Kippur y hubo fiesta, la gente comió, no hubo Kippur. ¿Sí? Lo va a decir Mefurash el pasuk en el perec que viene, pero así lo trae, a pesar que acá dice Behag, es porque ya estábamos adentro de la inauguración, pero había empezado una semana antes. Ahora, con respecto a en qué fecha, nosotros dijimos que el Bet HaMikdash se había terminado de construir 11 meses atrás. Porque si ahora recién estamos en Tishré, Shelomo HaMelech esperó 11 meses para la inauguración oficial del Bet HaMikdash. Para esto tenía... ¿Qué esperó? ¿Para qué? Ahí voy a decir. Para esto tenía 3 motivos. ¿Sí? Un motivo era que... dos motivos en realidad. 2 motivos. Uno, Shelomo HaMelech quería, con respecto a Am Israel, que sea un momento que todo Am Israel venga al día de la inauguración del Bet HaMikdash. ¿Sí? Si Shelomo HaMelech hubiese hecho la inauguración antes, había otros que decían no es obligatorio, no hay Aliyah la Regel, todavía no había mitzvah de Aliyah la Regel. Aliyah la Regel era al Bet HaMikdash. Al Mishkan no había mitzvah de Aliyah la Regel. En 11 meses tenía Pesach y Shavuot. Muy bien. ¿Por qué justamente en Sukkot y no lo hizo antes en Pesach y Shavuot? Porque en Sukkot hacemos korbanot por todos los países del mundo, por Umot HaOlam. En Pesach se hacen korbanot exclusivos de Am Israel. En Sukkot hay 70 korbanot. Yom Tov, Hol HaMoed y Sukkot, 70 korbanot por todos Shivim Umot HaOlam. ¿Sí? Entonces, como Shelomo quería que el Bet HaMikdash sea no solamente para Am Israel, sea para Tikkun del mundo entero, esperó a Hag Sukkot, que se iban a hacer los korbanot en representación del mundo entero, para el Tikkun del mundo entero. Además, tenía una necesidad, Shelomo, del Lekadesh la Hazara. Hasta este momento, el lugar nosotros tenemos ahora, no se puede entrar a la zona de la mezquita, donde está, porque tiene Kedushá de Bet HaMikdash. ¿Cuándo empezó esa Kedushá? La Kedushá empezó en el momento que Shelomo HaMelech Kiddush tenía que hacer una acción con el Sanedrín, que vengan todos acá y hacer un Kiddush de la Hazara, así como los Kelim del Bet HaMikdash. Una vez que se construyeron, había que ungirlos con aceite de Yemen HaMishá para el Lekadesh Otam, para el uso del Bet HaMikdash. También el piso de la Hazara había que Lekadesh Otó, y para eso había que reunir a todos los Jajamim de Israel que vengan a la zona del Bet HaMikdash para el Lekadesh. Estas son las 2 explicaciones y nosotros decimos que Pasuk Aleph y Pasuk Bet es todo en un mismo momento. Pero, en realidad, podemos leerlo como 2 momentos. Ahí me preguntaste vos, ¿no? Az. Primero el Pasuk Aleph dice Az y Akhel Shelomo. En ese momento reunió Shelomo, ¿a quién? Zikne Israel, Rashea Matot, etcétera, etcétera. Pasuk Bet, Baikalu el Tamelech Shelomo, Kolish Israel. Como que hubo 2 reuniones, uno podría entender. Hubo una reunión al principio que fue operativa, vamos a decir. Shelomo HaMelech trajo al Sanedrín y a los Nesim de los Shevatim, apenas terminó la construcción del Bet HaMikdash, Kiddush lo inauguró para empezar a usarlo, pero no hizo la fiesta pública de inauguración. La fiesta pública de inauguración es Pasuk Bet. Baikalu el HaMelech Shelomo Kolish Israel Be'yera Etanim. ¿Se entiende? Primero hizo una inauguración operativa para que se empiece a usar el Bet HaMikdash, ¿sí? Trajo al Sanedrín, trajo a los Nesiim de todos los Shevatim y se empezó a usar el Bet HaMikdash. La inauguración pública, la fiesta, fue 11 meses después, donde nos dice el Pasuk Bet, que vino todo Am Israel al Bet HaMikdash. No hay un Midrash que dice que en Kislev tenía que haber sido inaugurado. Eso es el Mishkan. En Ese es el Mishkan. Mishkan. Ese es el Mishkan. En el transcurso que decís se inauguró al principio con los Batim,
¿Ya se habían terminado de hacer los corbanos en otras ciudades también? Claro, no, seguía No, activo hasta el que Gibón. no se inauguró completamente, ahí Cuando sí. se inauguró se acabó. Exacto, cuando se inauguró. Pero para toda la gente. Pasuk Gimal. Inaugurado, por eso. Vayabou kol ziknei Israel, vaisú a Kohanim et Aarón, vinieron todos los de Kenim, alzaron los Kohanim el Aarón desde Ir David, Vayaalú et Aarón Adonai bet Ohel Moed, bet kol kelea kodesh asher ba Ohel, Vayaalú otam ha Kohanim ve'aleviim. Agarraron el Aarón, que estaba en Ir David, junto con el Ohel Moed, que era el original de Moshe Rabenu, y todos los Kelea Kodesh que estaban en el Ohel. Lo que había hecho Salomón eran los originales. No, los originales de Moshe Rabenu. Ayer va Ohel, este segundo Ohel no es el Ohel Moed. Había dos, estaba el Ohel Moed donde estaba el Mizbeach, estaba el Ohel donde estaba el Aarón. Eran dos cosas distintas. Agarraron todo lo que había pertenecido a Avodat HaKodesh desde Moshe Rabenu y todo eso lo trasladaron a Jerusalén. ¿Qué hicieron con todo eso? El Ohel Moed, vamos a decir, la carpa original del Mishkan, fue hecha Genizá debajo del Bet HaMikdash. ¿Sí? Kelim que fueron utilizados para el primer Bet HaMikdash fueron utilizados. Lo que no se utilizó para el primer Bet HaMikdash lo pusieron en Genizá. Genizá, hay mahloket en la Gemara, si fue realmente subterránea, debajo del Bet HaMikdash, o como nosotros estudiamos, el Bet HaMikdash tenía 60 mod de alto, pero internamente tenía una bajada de techo que era hasta 30 mod de alto. Entonces hay una opinión que dice que vamos a decir, en el altillo de arriba del Bet HaMikdash era un depósito donde se guardó el Ohel Moed y todas las cosas de la época de Moshe Rabenu, las guardaron en el altillo, vamos a decir, en el segundo piso del Bet HaMikdash. Ahora acá hay una pregunta alágica. Shelomo Amelech hizo que, dice el pasuk, Baisú a Kohanim. ¿Quiénes llevaron el Aarón? Los Kohanim. Audat le llevar Leví. todos los Kelim del Bet HaMikdash, del Mishkan, incluido el Aarón, era Audat Levim, ¿sí? No era Audat Kohanim. Encontramos 3 veces, nada más, si lo trae el Radak, 3 veces que en vez de Leviim sean Kohanim los que llevan el Aarón, ¿sí? Uno fue cuando Am Israel cruzaron el Yardén con Yoshua bin Nun, se tenía que cortar el Yardén. Ahí Akadosh Baruj Hu le dijo a Yoshua, ahora que los Leviim no lleven el Aarón, sean Kohanim, que Kohanim agarren el Aarón y se paren en la orilla del Yardén para cortar el Yardén. La segunda vez, dice el Radak, cuando hicieron los 7 días de vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, con el Aarón. ¿Quiénes llevaban el Aarón? Kohanim, no Leviim. Y la tercera, que hasta ahora había sido, cuando devolvieron el Aarón, ¿sí? en la revuelta de Absalom, David Amelech se fue, y cuando David Amelech se escapó, querían sacar el Aarón con él. Y David Amelech dijo, no, el Aarón queda en Jerusalén. ¿Con quién devolvieron el Aarón? Con Kohanim, no con Leviim. Esta es la 4ª vez que encontramos que los que alzaron el Aarón fueron Kohanim, no fueron Leviim. Entonces el pasuk, ahora vamos a ver uno de los motivos por qué dicen los Jamim. Vayaalú otam ha Kohanim ve'aleviim. ¿Qué es a Kohanim ve'aleviim? A Kohanim alzaron el Aarón y los Leviim llevaron todos los demás Kelim y el Ohel Moed. El principal motivo por el cual Shelomo Amelech decidió que en este momento los que iban a llevar el Aarón tenían que ser Kohanim y no Leviim es por un motivo práctico, que el Aarón tenían que entrar adentro del Kodesh HaKodashim. Los Leviim podían entrar hasta una zona del Bet HaMikdash, adentro del Kodesh y Kodesh HaKodashim no podían entrar. Entonces, en vez de hacer que hasta tal zona lo lleven los Leviim y tienen que hacer cambio de guardia, directamente desde el principio lo llevaron los Kohanim para ingresar el Aarón hasta el Kodesh HaKodashim. Todavía no estaba en función ese Bet HaMikdash. Y como para decir quién puede entrar y quién no puede entrar. bueno, puede entrar todo. bueno, evidentemente no. Con esto, está bien, con esto él te va a contestar. Y bueno, adentro del Kodesh HaKodashim tampoco podían entrar los Kohanim, solamente el Kohen Gadol y en Yom Kippur. ¿Está bien? Pero evidentemente ya había, de alguna forma lo tenían que hacer entrar. ¿Está bien? Muy bien. Igualmente, con esto que vos preguntaste, yo
no lo pensaba decir, pero Ulay un poquito más adelante voy a decir algo que trae el Jitá, pero hay una pregunta muy grande a lo que dice el Jitá. Yo por eso no lo iba a decir, porque no encontré respuesta. Pero a mí se me ocurrió una respuesta que voy a utilizar lo que vos preguntaste recién para responder. Pero vamos a ver. Pasuk He. Beamelech Shelomo Bechol Adat Israel Anoadim Alav Ito Lifnei Haaron Mezabehim Tzon Ubakar Asher Lo Isaperu Velo Imanu Mirob. El rey Shelomo y Am Israel, que lo estaban acompañando para llevar el Aarón, a medida que iban avanzando con el Aarón hacia el Bet HaMikdash, a medida que iban pasando, hacían korbanot de Tzon Ubakar, tanta cantidad, ya era incontable la cantidad de korbanot que se hicieron en ese momento, y esto también, al igual que David Amelech. Si se recuerdan, David Amelech cuando llevaba el Aarón desde Bet Obed-Edom hasta Jerusalén, cada 6 pasos hacía frenar a todos y empezaba a hacer korbanot, ¿sí? Entonces, Shelomo Amelech ahora también, no dice que cada 6 pasos, pero dice el pasú que de tantos korbanot que hizo, se perdió la cuenta. ¿Dónde lo hacían los programas? Ahí iban caminando y hacían yejitá, ¿sí? ¿En la calle? Sí, Se podía. sí, no era como vimos hoy en día acá en Correón y Tucumán. Sí, en el camino hacían korbanot. Sí. No, corbán no lo quemaban. Yejitá. Corbán es yejitá del corbán. Después se quemaba y se hacía todo el proceso posterior. En el momento de la yejitá, ¿cuánto? No sé, no tenemos un yojel acá. La yejitá se hacía la yejitá del corbán. Después se quemaba en el misbeaj, etc. Pero el proceso del momento que se refiere acá era la yejitá de los animales. Vayaviu a Kohanim etarón berita Adonai, él me comó. El debir habait, el kodesh hakodashim, el tajat kanfea kerubim. Los Kohanim trajeron el Aarón del pacto de Boreolam con Am Israel hasta su lugar, su destino final, que era el kodesh hakodashim. En este momento, ¿por qué digo el destino final? El Aarón fue entregado, fue construido después que se entregaron las lujot en el Midbar con Moshe Rabbeinu, y tenía los Adanim, los Badim para llevarlo. La Torá dice, es un isur de Oraitá sacar los Badim. Incluso cuando se estacionaba el Aarón, las varas de transporte no se podían sacar. Una vez que se pusieron, estaba prohibido sacarlas. El Aarón se trasladó, como ya dijimos, por muchos lugares, ¿sí? Todos esos lugares eran pasajeros. Pero ahora que entró adentro del La morada Kodesh final. HaKodashim, adentro del Bet HaMikdash, ya está. No iba a ser retirado de ahí nunca más en la historia. Ahí, después vamos a ver qué pasó con el Aarón. Claramente sepan que yo acá en Shur no les voy a decir, porque no sé a dónde está el Aarón hoy en día, ¿sí? Pero no fue sacado para ningún tipo de uso. El Aarón es más cloquete en la Gemara, ¿sí? Es más cloquete en la Gemara. Sí, los Nevi'im, cuando vieron que ya se acercaba previa a la destrucción del Bet HaMikdash, lo escondieron en catacumbas subterráneas en la zona debajo del Bet HaMikdash, o el Aarón Galá en el Jurbán de Babel, Nebuchadnezzar. Más cloquete en la Gemara. Sí, la Gemara trae rayot de los Pesukim, de los Nevi'im, de las posteriores. ¿En los dos? No, en el segundo no había Aarón. Ah, no había En Aarón. el segundo no hubo ¿Qué Aarón. sería Galá? ¿Con quién? Galá. Nebuchadnezzar lo secuestró. Ah, se lo llevó el Sí, mismo. Y sí. supuestamente. Una shita dice que el Aarón Galá significa que Nebuchadnezzar, cuando destruye el Bet HaMikdash, se lleva al Aarón. Tenés que decir- Y otra opinión dice no, antes de la destrucción lo pusieron en Kenizá. En el segundo fue no lo sacaron. ¿Cómo? No supieron encontrarlo, no lo pudieron encontrar. Sí. Ahora, el Pasuk dice, llega el... ¿Qué pasó? ¿Se cortó el audio? Por eso. No importa. El video se puede sacar el audio. Sí, ¿Eh? El video se puede sacar el audio. Por eso. sí. Los Kohanim llevan el Aarón a su lugar, el Debir, el Kodesh HaKodashim, adentro del Kodesh HaKodashim, y lo apoyan Tajat Kanfea Kerubim, debajo de los Kerubim, que como nosotros ya estudiamos en los Shurim anteriores, adentro del Kodesh HaKodashim, Shelomo Amelech construyó 2 Kerubim de 10 amot de alto, ¿sí? Que Sojejim piso. Bekanfeem, que tenían las alas que cubrían la zona donde después iba a ser ubicado
el Aarón, que a querubim por sim que nafaim el mekom Aarón. Los querubim extendían sus alas sobre la zona a donde fue apoyado el Aarón. Vayasoco a querubim al Aarón bealbadab milemala. Los querubim cubrían sobre el Aarón y los batim, los caños de traslado del Aarón, desde arriba con las alas. Nosotros habíamos dicho que en realidad ellos no están extendidas las alas. Que por eso era todo que si el cuerpo era mañana no. Sí, Entonces acá es, o sea, hubo un mes de que se muy bien. No ocupaba el No, lugar. También dijimos esto no que está ocupaba el diciendo, lugar. el que está diciendo, Sí, se cerraron. es un midrash que hace de allá la palabra yasoku, es como en presente, y extendieron y cubrieron las alas de los querubim. Entonces hay un midrash que dice, no es una Gemara, es un midrash, se llama Midrash Tanaim, que dice de que todos los días pasaba un nes adentro del Kodesh HaKodashim, que estas alas de oro de los querubim, era madera con oro, los querubim, se extendían y cubrían el Aarón y después se bajaban y se apoyaban para el costado, ¿sí? Se movían, ¿sí? Entonces cuando dice Vayasoku, es como que activamente se movieron las alas y cubrieron sobre el Aarón. Ahora, nosotros dijimos que Shelomo Amelech sabía que en el momento de la inauguración del Bet HaMikdash, o en algún momento, iba a tener que pasar algo para que públicamente se reconozca que Boreolam está la Shejina. Y dijimos que eran dos motivos. Uno, para demostrar de que era el lugar oficial elegido por Hashem y aprobado. Dos, porque al demostrar eso iba a limpiar el nombre de David y su propio nombre. Así que Shelomo no era Mamzer. La Gemara nos cuenta, muy interesante, en Masejet Shabbat Daf Lamet, Shelomo Amelech dice en el Pasuk, Beshabeach ani et hametim shekvar metu min haim asher em haim edna. En Coelet dice, yo Meshabeach, para mí son más importantes, alabo a los muertos más que a los vivos. Entonces pregunta la Gemara, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué alaba más a los muertos que a los vivos? Trae varias reayot de tzadikim que una vez que murieron lograron cosas más grandes que cuando estaban vivos. Y trae la Gemara qué fue lo que pasó en el momento que estaban llevando el Aarón con las Lujot al Bet HaMikdash. Imaginémonos esa situación. Millones de Yehudim en Jerusalén acompañando al Aarón desde Ir David hasta el Bet HaMikdash, korbanot, fiestas, todo muy emotivo. Y de repente dice la Gemara, Mai dichtiv, ¿qué significa o qué quiso decir David Amelech en el Teilim que dijo, Asei imi ot letová, beru soneai beeboshu? ¿Qué significa el Teilim? Dice, David le pidió a Hashem, Asei imi ot letová, haceme una prueba buena para que la vean mis enemigos y se avergüencen. Amar David lifnei HaKadosh Baruj Hu. Cuando estaba vivo, David Amelech le dijo a HaKadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, mahol li aloto avon. Perdóname, por favor, si se considera una averá lo que pasó con Bathsheba. Perdónamela. Amarlo, mahul leja. Estás perdonado, quédate tranquilo, no hay averá. Amarlo, hacei miot bejayai. Dijo, hace una prueba pública que la gente deje de criticarme. Si no pasó nada, ¿por qué tengo que estar aguantando los rumores de la gente? Amarlo, le dijo a Kadosh Baruj Hu, bejayeja enimodía. En tu vida no voy a hacer nada, te la vas a tener que aguantar. Bejaye Shelomo bineja animodía. En la vida de tu hijo Shelomo, cuando gobierne tu hijo, yo voy a hacer algo para demostrar que vos sos inocente. Que llevará Shelomo Amelech et Bet HaMikdash, bikesh leachnis Aarón lebet Kodesh HaKodashim. Shelomo Amelech, cuando construyó el Bet HaMikdash, quiso, como estamos contando ahora, llevar el Aarón. Cuando están entrando al Bet HaMikdash y tienen que ingresar al Kodesh HaKodashim con el Aarón, Dauku Shearim Zebazeh.
se cerraron las puertas del Kodesh HaKodashim. Como dijimos, el Kodesh HaKodashim en el primer Beit HaMikdash tenía puertas. ¿Está bien? Se cerraron las puertas, venían con el Aarón, Shelomo HaMelech, abran, van, no se pueden abrir las puertas, no había cerradura. Empiezan a empujar, no se pueden abrir las puertas, no se abren las puertas. Shelomo HaMelech no sabe lo que está pasando, toda la gente esperando, y era justamente lo que Shelomo decía, es la prueba de todo al revés. Tenía miedo de Todo al que- revés. Daukush Arim se cerraron las puertas, no dejaban entrar. Amar Shelomo Esrim Be'arba'a Renanot Belone Ená. Shelomo HaMelech hizo 24 tefilot, que ahora vamos a ver que están en el Pérez como continúa, y no se abrían las puertas, no se abrían las puertas. Toda la gente empezó a rumorear. Al contrario de lo que él pedía. Toda la gente empezó a rumorear. Patach Be'amar, Shelomo HaMelech dijo en ese momento el Teilim, que leímos en la tefila ahora, ¿sí? Mia Ale Be'al Hashem, Mia Kumbim Keoncho. ¿Quién puede entrar? Mia Ale, ¿quién puede subir al Hashem, a la montaña, a la casa de Hashem? Mia Kumbim Konkocho. ¿Quién puede pararse en el Makom del Kodesh? ¿Por qué dijo eso? Porque estaban cerradas las puertas. ¿Quién puede llegar a entrar? Entonces dijo, Seu Shearim Rashechem Beinaseu Pitche Olam Beyabó Melech HaKavod. Dijo Shelomo HaMelech. Que se abran las puertas, Seu Shearim. Que se abran las puertas, Beyabó Melech HaKavod. Cuando escucharon las puertas esto, Ratú Batrele Mibae. Las puertas se empezaron a temblar, le quisieron caerse y reventar a Shelomo. Eran puertas muy pesadas, ¿sí? Se lo quisieron tragar a Shelomo. ¿Sí? Lo quisieron aplastar. ¿Por qué? Ambrú, ¿a qué te referís? ¿Vos te estás diciendo a vos mismo y a vos Melech HaKavod? O sea, él dijo el primer pasuk, la puerta es que, vos sos el Melech HaKavod, ¿querés que nos hablamos para vos? Si me toca arriba a vos te aplasto. Ambrú, mil de Melech HaKavod. ¿A quién te referís con Melech HaKavod? Amarleu Hashem Izus Begipor. No, me refiero a Boreolam. Entonces le dijeron, espera, bueno, decilo entero ahora. Hazar Beamar, Seu Shearim Rashechem, Usu Pitche Olam, Beabó Melech HaKavod, Mi Huze Melech HaKavod, Hashem Tzebakot, Un Melech HaKavod Zela. O sea, la segunda parte la dijo toda Shelomo. Primero fue como un diálogo espiritual entre Shelomo y las puertas, que él dijo, dejen pasar al rey. Las puertas dijeron, Mise, ¿quién es el rey? Sí. Él dijo eso. Él dijo en ese momento el Teilim ese. No es que lo compuso él. Dijo, la Gemara está haciendo de rayada, ¿a qué se refiere cuando Shelomo HaMelech lo dijo? Entonces Shelomo dijo, bueno, vamos a empezar de vuelta. Lo dijo todo entero. Ábranse las puertas para que entre el Rey Supremo que es Boreolam. Belonena. Las puertas no se abrieron. No se abrieron las puertas. Belonena. No se abrieron las puertas. ¿Qué van a llamar? Cuando dijo Hashem Elohim Alta Hashem Pene Meshijeja Zohra Lejasde David Abdeja, dijo otro pasuk que está en Divrei Yamin, dijo Hashem Alta Hashem Pene Meshijeja, no me dejes clavado, no a mí. Zohra Lejasde David Abdeja, hacelo recordándote a mi papá David. Miyad Ne'ena. Ahí se abrieron automáticamente las puertas cuando nombró a David HaMelech. Se abrieron las puertas. Por eso nosotros en Ozenía Jai que decimos Babur David Abdeja Alta Shepene Meshije. ¿Por qué? Porque las puertas del Beit HaMikdash no se abrieron ni por Shelomo ni por Akadosh Baruj Hu. Se abrieron por el Zehut de David HaMelech. Miyad Ne'ena Beotaya Nefhu Pene Kol Soné David que Shule Kederá Beyad'u Kol Ha'am Bechol Israel Shemachal Lo Akadosh Baruj Hu Alato Avon. ¿Sí? Velo Yafe Amar Shelomo Beyabea Hani et Hametim Shekvar Metu. Por eso, en ese momento, fue todo a propósito. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no, cuando está viniendo, que nombra a David HaMelech, que se abren las puertas y ya está? No. Cuanto más tensión había, más rumores había, la gente, che, a ver qué está pasando, a ver qué, viste, no se abrieron. Al final, cuanto más se trababa, más la gente se amontonaba para ver qué estaba pasando, y cuando se abrió, todos escucharon que se abrió por David HaMelech. Entonces, Miad en ese momento, Nefhu Kol
Pené Kol Soné David. Se le transformó la cara de todos los anti-David. Los anti-David estaban ahí adentro. Ellos fueron al Bet HaMikdash para ver qué mal que le sale. Y en ese momento se abrieron las puertas del Bet HaMikdash. Y por eso dice la Gemara, es una de las reayot, de que lo que quiso decir Shlomo HaMelech, Shabea Hani et Hametim. Alabo más a los muertos. ¿A quién se refirió? A mi papá David, que cuando estaba en vida, Hashem no hizo la demostración pública, y ahora que ya murió, hubo esta prueba pública de... Es muy fuerte la humildad de Borolán. Muy fuerte. Cuando vos te pones después su nombre y después el nombre de David. Es muy fuerte. Pero que yo no me animo a decir esa palabra. Es muy, puedo, pero es la enseñanza para nosotros. Sí, eso, ¿Vale? una Sí. enseñanza. Muy El dueño bien. del mundo, por el pedido de él, dijo, Por David Pero Amelech. cumplió con, Sí. por compromiso. Era el compromiso ante David, que le había dicho. Vayarihu Pasuk Het. Vayarihu Habadim. Vayerau Raye Habadim Minakodesh al Peneh Devir. Velo Yerau Ajutza. Vayu Sham Ad Hayom Hazeh. Una vez que apoyaron el Aarón adentro del Kodesh HaKodashim, el Pasuk dice, Vayarihu Abadim, se extendieron las varas de que eran el soporte del Aarón, Vayarihu, se extendieron los Badim, Vayerau Raye Badim Minakodesh al Peneh David. Se veían las puntas de los Badim desde el Kodesh, dentro del Kodesh HaKodashim, Velo Yeraú Ajutza, pero no se veían para afuera. Bayu Sham Adayom Hazeh. Y quedaron ahí hasta el día de hoy. ¿Qué significa? ¿Qué? Vamos a ir ¿Cómo está? al Jurbán. ¿En el Jurbán? Y bueno, por Pero si esperá, está esto abajo, ya fuiste al final del paso, fue al principio. se veían ¿Se veían o no se veían? traer para El Pasuk dice Vayerau Nosotros dijimos. y después dice Velo Yerau. ¿Qué significa? Dice la Gemara, dice que Shema hicieron dos agujeritos para que se vea, porque estaba todo tapado, pero Vayerau se veían, pero no se veían. ¿Cómo era? Primero. ¿Eh? Vaya hijo, como que se Segundo, primero, Vayerau, pregunta a la Gemara, ¿se veían o no se veían? Segundo, ¿qué significa Vayarihu? ¿Qué se extendieron? ¿Qué significa se extendieron? Los mefarshim dicen que hay mahloket, el largo que tenían los badim del Aarón era de 10 amot, de 10 tefajim. ¿10 tefajim? 10 tefajim. Si vos apoyás el Aarón en el centro del Kodesh HaKodashim, los badim no llegaban hasta las paredes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicieron para que los badim lleguen, ocupaban todo o no ocupaban todo? Entonces, Vayarihu se extendieron. ¿Está bien? Hay dos explicaciones, si nosotros decimos que efectivamente estaban extendidas. Una explicación es que le hicieron un agregado de metal o de oro, le hicieron un agregado, le soldaron para que queden más largas. Otra explicación es que fue un nes que se extendieron las varillas y se hicieron más largas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no se podían sacar. Entonces, ¿cómo las van a extender si no las podían cambiar por otras? Porque era Isur de Oraitá de sacar los batim. El Ralbag dice más simple, no, eran los mismos batim, nada más que hasta ahora estaban puestos equilibradamente, la mitad para atrás, la mitad para adelante, para que haya Kohanim llevándolos, o Levim, adelante y atrás. Ahora que ya no se iban a trasladar nunca más, las varas las pusieron todas para el lado de adelante. ¿Se entiende? Yo tengo la varilla, este es el Aarón, ¿sí? Estaban así, la acción sí, que directamente se vaya toda la medida de la vara para adelante. Pero incluso así, no llegaban hasta adelante, dependía cómo estaba ubicado el Aarón. Entonces, Bepashut, según como se entiende de Rashi en la Gemara, el Aarón no estaba ubicado en el centro del Kodesh HaKodashim, ni contra la pared del Maharab, sino estaba más tirado para adelante, ¿sí? Claro, apenas entrabas. Ahora, ¿cuál era el objetivo de que estén así tiradas para adelante? Dos objetivos. Con Gadol no que quede entre los Badim. Muy bien, muy bien. Un objetivo práctico era que formen como una valla de los costados para que cuando el Cohen Gadol
entraba en Yom Kippurim, la boda del Kohen Gadol es centrada solamente en la zona del Arón. Entonces el Arón, el Kohen Gadol, cuando entraba, estaba limitado por las 2 varas. ¿Sí? Entonces por eso estaban extendidas, para que el Kohen Gadol no pueda pasar para los costados. Incluso el Kohen Gadol cuando entraba, la boda era entre las 2 varas. Pero la Gemara trae otra explicación, que se entiende que es Vayerau, Velo Yerau. ¿Se veían o no se veían? Por lo que se veían o no se veían. Dice la Gemara que del Kodesh HaKodashim también representaba a una mujer que daba a amamantar a los hijos. Así de ahí el Shefa, la Berajá de Am Israel, que mandaba Boreolam, salía del Kodesh HaKodashim y se extendía al pueblo de Israel. Entonces los Batim se extendieron y estaba el Parojet, la cortina, tenía puertas, que dijimos, el día que se abrieron las puertas que estudiamos recién, no se cerraron nunca más. Esas puertas estaban cerradas. Una vez que se abrió, no se cerraron más las puertas. Había Parojet y los Batim quedaban así sobresalidos, empujando como 2 protuberancias de la cortina que se veían. Entonces, las varas no se veían, pero se veía la cortina como que estaba empujada para adelante con 2 protuberancias que eran los Batim de el Arón. Entonces, por eso dice, Vayerau, lo que se veía rayea Batim era la cortina con esa forma, pero los Batim no Yerau Ajucha, no se veían para afuera. Vayusham Ada Yomazé, y estaban ahí hasta este día. El Metzudá explica más simple, que es Ada Yomazé, Ada Sher Nignaz Behemei Yeshayahu, ¿sí? Hasta la época de que los pusieron en la Genizá y Yeshayahu Anabí, y que la explicación es, como dijimos, que siguen estando ahí, en Genizá están enterrados abajo. En Baaron Rak Shenel Ujota Abanim Asheriniach Sham Moshe Behoreb Asher Karat Adonai y Bene Israel Betzetam Me'eret Mitzrayim. Adentro del Aarón, ¿qué había? Dice el Pasuk, lo único que había contenido adentro del Aarón eran solamente las lujot que puso Moshe Rabbenu en Har Sinai, después de Har Sinai. Lo único que había era la lujot, no había ninguna otra cosa. En Baaron Rak Shenel Lujot Abanim Asheriniach Sham Moshe Behoreb. Había solamente eso. Pero es un problema, la Gemara en Masejet Menajot, ahora empieza Daf Yomi Menajot, ¿no? Julín. Terminado Menajot, bueno, se van a acordar entonces. La Gemara en Masejet Menajot, en Daf Tzadik Het, trae Mahloket, ¿qué había dentro del Aarón? La Gemara empieza a hacer los cálculos de cuánto medían las lujot, cuánto medía el Aarón. El Aarón era bastante más grande que el tamaño de las lujot. La Gemara pregunta, dice que quedaba espacio vacío. Entonces trae 2 shitot. Una chita dice que estaba Shibre Lujot, las lujot rotas estaban adentro del mismo Aarón. Y otra, que había un Sefer Torah adentro. Había un Sefer Torah ahí adentro. Hay 2 shitot. Para las 2 shitot, el Pasuk nos dice claramente que lo único que había era la lujot. En Baaron Rak Shenel Lujot Abanim. No había otra cosa más que Shenel Lujot Abanim. La Gemara, las 2 opiniones dicen que había otra cosa. Uno dice que había un Sefer Torah dentro de la lujot, otro dice que estaba el Shibre Lujot. El Pasuk dice en Baaron Rak. Dice justamente que es en Baaron Rak, en Miut Ahar Miut. Menos por menos más. ¿Sí? ¿Qué es? En Baaron Rak. No había en el Aarón Rak. Dice el Malbim, si quería escribir que había solamente, tenía que haber dicho en Baaron Kim Shenel Lujot. Que si vea, lo único que hay son los Lujot. En Ibrit, en Baaron Rak, quiere decir que había otra cosa. ¿Sí? Porque hay 2 miutim. Cuando hay 2 miut, en miut, Rak en miut, por eso le dije menos por menos más. En Rak había otra cosa. El Mahloket en la Gemara. No hay solamente la lujot. No había sola. Ahí está, en castellano se iba a decir. No había solamente lujot ahí adentro. Ahí está. No había solamente. ¿Sí? Quiere decir que había otra cosa más. Y el Omer de Man ¿Sí? también. ¿Cómo? Y el Omer del Man. Muy bien. Eso, la Gemara lo trae de que estaba dentro del Kodesh HaKodashim, pero no adentro del Aarón.
al costado del Aarón, justamente en este mahloket, si había Lujot o había Shivrei Lujot, si había Sefer Torah o Shivrei Lujot, todos están de acuerdo que adentro del Kodesh HaKodashim había un Sefer Torah. Estaba también un poco de man, estaba también la vara de Aarón a Cohen, y también estaban los regalos que habían mandado los Pelishtim cuando habían secuestrado el Aarón. Ellos devolvieron el Aarón con regalos de oro. Los regalos de oro de los Pelishtim también estaban guardados adentro del Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Porque era una demostración que los pueblos del mundo también terminaron reconociendo a Boreolam. ¿Sí? Entonces también los regalos de los Pelishtim estaban ahí adentro. Muy bien. Vahi betzeta Kohanim mina Kodesh, en el momento que salieron los Kohanim del Kodesh de apoyar el Aarón en el Kodesh HaKodashim, Behe'anan male et bet Adonai. Velo yachlu hakohanim la'amod lesharet mipene he'anan, ki male kevod Adonai et bet Adonai. Cuando apoyaron el Aarón, en ese instante, no hicieron ketores, no hicieron korbanot todavía nada, apareció una nube espesa, un arafel, que creaba como una penumbra, si es una oscuridad, pero de nube espesa. He'anan male betash, se llenó adentro una nube, adentro del Kodesh HaKodashim. Velo yachlu hakohanim la'amod lesharet mipene he'anan. Los Kohanim no se pudieron quedar ahí adentro a hacer nada por la nube esta. Kimale kevod Adonai et bet Adonai. Vieron todos ahí que Akadosh Baruj Hu aprobaba, después de lo de las puertas de David Amelech, ya se cumplió el objetivo de limpiar el nombre de David. Ahora faltaba el objetivo público, que Akadosh Baruj Hu ponga el sello, listo, apruebo. ¿Qué fue? La nube. La nube representaba que Akadosh Baruj Hu iba a habitar adentro del Bet HaMikdash. En ese momento que bajó la nube, Amar Shelomo, Adonai Amar Lishkon Ba'arafel, Bano Baniti Bet Zebul Lach, Mahon Leshibteja Olamim. Ahí dijo Shelomo Amelech, a Kadosh Baruj Hu, voy a ponerlo entre comillas, vamos a decir, le gusta vivir Ba'arafel. Porque en Har Sinai también hubo nubes. En el Mishkan de Moshe Rabbenu también había una nube que representaba la Shejina. Ahora que veo que hay una nube, es la demostración de Boreolam. Bano Baniti Bet Zebul Lach. Ahora sé que lo que construí es una morada. Bet Zebul es la vivienda de Dios. Mahon le Shibteja Olamim. La nube. No, por eso él pensaba que dijo, ahora sé que le gusta bajar en nubes o estar en nubes. Yo sé que iba a bajar Galui, tipo, hola que estoy. No entiendo la pregunta. ¿Por qué se sorprendió? No, porque dijo, ahora sé que le gustan nubes. No, bueno, está bien. Bueno, ahora voy a decir que ahora sé. Acá dice, vos la agarraste mucho las palabras en castellano que yo las actué, ¿sí? Haz amar Shelomo, en ese momento dijo Shelomo, Hashem amar Lishkon Ba'arafel. Dios dijo que su Shejiná se demuestra con la nube. Listo, ahí es una demostración que bajó Boreolam. O sea, Shelomo estaba esperando eso, no es que se sorprendió, tipo, pensé que iba a venir otra cosa. No, la sorpresa fue una sorpresa positiva de la confirmación, una reconfirmación. La confirmación de que... Pero el Malbim nos explica con un mayal estos dos pesukim. ¿Qué significa? Shelomo Amelech dijo, Hashem amar lishkon ba'arafel, bano baniti bet zebul lach. El Malbim dice, imaginemos una persona que él es cercano al rey y ve que al rey le encanta la playa. Le encanta la playa. Y va y se lleva cada 2 por 3 una carpita y va y acampa, se va a la playa y pasa la noche en la playa, hace frío, no frío. Este que lo quiere mucho al rey dice, che, al rey le encanta la playa. Voy y le construyo un palacio enfrente a la playa. Entonces el que dice, si al rey le encantaba la playa, y incluso dormía a la intemperie, obvio que ahora que le hice un palacio enfrente de la playa, va a ir, ¿sí? No inventé yo la playa, así lo dice el Malbim. Dice el Malbim, dice, Nidba be Mayal, voy a decir un Mayal, dice, Melech Shedaukan Afshole Abal Ishkom Bemakom Ejad al Sefat Hayam. Si un rey le encantaba ir constantemente a pasar el día o a dormir en la orilla del mar, en la playa, ¿sí? Uba Ohabosh el Melech, Ubaná lo llama Palterim Gedolim.
y vino alguien conocido del rey, que lo quiere mucho y le construyó un palacio frente a la playa. Batuach Amelech llama Leolam. Él va a estar seguro que esta casa le va a encantar y el rey va a ir a vivir a esa casa, si le encanta la playa. Entonces te dice, esto es lo que dijo Shelomo Amelech. ¿Por qué ahora dijo, Bano Baniti Bet Zebul Lach, Mahon le Shibteja Olamim. Te construí un Bet Zebul y va a ser tu vivienda eterna. ¿Quién te dijo ahora que estás tan seguro? Entonces explica el Malvim, Akadosh Baruj Hu ya demostró desde Briata Olam, Boreolam, el mundo estaba Tohu Vabohu. Desde el momento de Briata Olam, el lugar elegido por Hashem fue Ara Moría. Desde el principio, el Corbán que hizo Adam Arishon fue en Ara Moría. Noach, donde hizo Corbán, en Ara Moría. ¿Dónde fue a Kedat Yitzhak? En Ara Moría. Constantemente, ya vimos que a Boreolam le gustaba, Cabiajol, haber un lugar elegido, Ara Moría. ¿Sí? Ahora que yo construí el palacio en Ara Moría, ahora es obvio que le gusta. Si antes le gustaba Ara Moría, digo le gustaba entre comillas, ¿sí? No me pregunten, le gustaba, ¿sí? Si antes veo de que fue el lugar elegido por Boreolam, Ara Moría, y ahora yo le construí su Bet HaMikdash en Ara Moría, estoy seguro que este va a ser Mahon le Shibteja Olamim. Pero ¿fue eterno ese Bet HaMikdash? No. Entonces hay un drash que dice así. Acá el pasuk dice, Bano Baniti, Bet Zebul, construí, Bano Baniti, Bet Zebul. Bet Zebul significa un lugar donde habites. Mahon le Shibteja Olamim, un espacio para que vivas para siempre, para que reposes para siempre. Entonces el Midrash que dice así, Bano, primer Bet HaMikdash, Baniti, segundo Bet HaMikdash. Bet Zebul, sin las nekudot se puede leer Bet Zebel. ¿Qué es Zebel? La destrucción. Primer Bet HaMikdash, segundo Bet HaMikdash, Bet Zebel, se van a destruir. Después va a haber un tercero que va a ser Mahon Shibteja Olamim. El tercero va a ser el Bet HaMikdash eterno de Boreolam. ¿Sí? Ahora, antes de terminar el shiur, se me fue ahora la cabeza que quería agregar algo más. Esto es algo mío. ¿Sí? Hay una pregunta. En Eretz Israel, antes que vayan los Yehudim a vivir, habían viviendo los siete pueblos kenanitas. Cuando Am Israel entra, tenían orden de no permitir que sigan viviendo ahí adentro los pueblos kenanitas y destruir todo vestigio de Avodat Zará de los Goyim. Árboles, pies, todo lo que fue utilizado para Avodat Zará tenían que destruirlo. Habían cosas que no se podía destruir. Lo que no se podía destruir estaba prohibido utilizarlo para Kedushá. Una de las cosas que no se podían utilizar para Kedushá, dice la Mishnah, todos los picos montañosos de Israel, los Goim habían instalado estatuas de Avodat Zará. Entonces en los picos montañosos no se podían hacer misbajot. A pesar que Utru Abamot, en los picos de la montaña no se hacían korbanot, porque habían sido utilizados los picos de las montañas para Avodat Zará. Entonces, ¿cómo Shelomo Amelech va a construir el Bet HaMikdash en Ara Moría, que era el pico de la montaña? Está bien, el Bet HaMikdash tiene que estar arriba, está bien, pero si ese lugar fue usado para Avodat Zará, y la Emara dice que todos los picos montañosos fueron utilizados para Avodat Zará, entonces los Jamim, por eso, cuando David Amelech descubrió dónde tenía que ser construido el Bet HaMikdash, ¿qué era? Era un granero, ¿sí? Goren Arabná, era un granero. Era un lugar de trabajo, sucio, no era un lugar mejubad. Fue una demostración que en el pico de Ara Moría nunca se hizo Avodat Zará. Jamás se hizo Avodat Zará. ¿Sí? Entonces, por eso Shelomo Amelech pudo construir el Bet HaMikdash, a pesar de que era un lugar elegido por Boreolam, pero si fue utilizado por Avodat Zará, no se puede. Hoy día también, un lugar que fue una knessia, una iglesia, no se puede reconstruir y construir un Bet HaKnesset. Está prohibido por Alajá. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el granero? No, que era un lugar que demostraba de que nunca fue. Si ellos lo hubiesen usado para Avodat Zará, ¿cómo se transformó en un granero? Claro, claramente fue un lugar que los Goim no lo utilizaron para Avodat Zará.
porque incluso cuando estaba en manos de los Yebusim, lo usaban como granero, no lo usaban como un lugar importante. ¿Sí? Así traen los Jajamim y por eso Shelomo Amelech, cuando dice Banó Baniti Bet Zebul Lach Mahon Shebiteja Olamim. Ahora con esto, una vez cuando en Israel le preguntamos al Rab Hadid, habíamos estado con mi hermano, vos también habías estado, le habíamos preguntado, mi hermano le había preguntado, José, que estábamos en Israel, le chocaba mucho, seguramente nos choca a todos nosotros, vas a Jerusalén, ves el Kotel y ves que en el lugar más sagrado para nosotros, del otro lado, ahí está la cúpula dorada, todo musulmán. Es chocante. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Lo más chocante de todo es que en la guerra del 67, cuando Israel recupera Jerusalén, Israel recupera también la zona del Bet HaMikdash. Israel decide insólitamente devolver toda esa zona. ¿Por qué digo insólitamente? Para que te duela. Imagínate, de Abdil, de que 4 años de eliminatoria, llegamos al Mundial, llegaste a la final del Mundial, hay que patear el penal, y viene Messi y dice, Haram, ¿sabes? A ellos les costó un montón ganar el Mundial contra Francia. Haram, se lo tiro afuera. Pero estás cargando, o sea, toda la eliminatoria, todo el mundo fue para esto. 2000 años de Galut, ¿qué queremos? No quiero Medina, quiero Bet HaMikdash. Después de 2000 años, llegamos a 1967, reconquistamos todo, ya está, lo ganaste, levantá la copa, que dijimos, no, Haram, es mucho, ya conquistamos todo, Haram, devuélvele. ¿Cómo? Devolverle otra cosa. 2 cosas le devolvieron. ¿Qué devolvió mediante Israel? Bet HaMikdash y Meharat HaMachpelah. Son las 2 cosas que Medinat Israel decidió devolverle a los musulmanes. Devolvéselos. Justo, devolvé otra cosa. No se te... Esto. No. Ahora ya exaltamos mucho otro día. Meharat HaMachpelah se lo devolvió. ¿Sí? El Ribonut pertenece a Israel, pero la tierra en sí, no la tierra. No importa. ¿Sí? El que se encarga de la manutención y todo el orden de adentro, es por eso vos vas a Meharat HaMachpelah, toda la decoración es árabe. ¿No? Los yehudí no tienen permiso para redecorarlo al estilo yehudí. Vos no lo viste, no fuiste a Meharat HaMachpelah. Ustedes no ponen tapas en Kohanim. ¿Sí? Entrás a Meharat HaMachpelah. ¿Qué es esto? Abraham Avinu, todo árabe está escrito. Todo está escrito todo en árabe. ¿Por qué no está escrito? No hay ni un Maín David, nada. Todo, entras adentro de Meharat HaMachpelah, todo árabe. ¿Por qué? Porque dijeron que a Medinat Israel se lo devolvió, está bajo Ribonut de la Medina, la policía, el ejército, todo pertenece al Estado de Israel, pero la intendencia del lugar es de ellos. También la zona de la mezquita. Entonces le preguntamos a Rab Hadid, ¿cómo puede ser? Entonces él en su momento nos contestó algo que me parece que pega exacto con lo que estamos estudiando ahora acá. Él dijo, lamentablemente, yo no tengo dudas de que si el Estado de Israel hubiese quedado con la zona de la mezquita, hoy en día, ¿qué sería? Un museo. No había ningún tipo de control de la kedushá de la zona esa. La gente entraría, las mujeres con musculosa, con minifalda, los hombres sin kippah, cada uno haría lo que quiere. Dijo, esto fue hace 15 años, ¿sí? Más o menos. Dijo, fíjense lo que pasa incluso en la zona del Kotel, que Neyota Kotel, que reformismo acá, que vas ahí, puedes ver cualquier cosa, ¿sí? Lamentablemente, la potestad del Estado de Israel no cuida la kedushá de los lugares. Dijo Raja, no tengo dudas que los únicos que pueden cuidar hoy en día la kedushá de esa zona son los musulmanes. Nosotros, lamentablemente, la Medina no lo hubiese cuidado con kedushá. Que estén ellos es una prueba, es una forma de cuidar. Es más, ustedes saben de que adentro, cuando vos entras al Kotel, hay detectores de metales. Cuando se entra para la zona de la mezquita no hay detectores de metales. ¿Por qué? Porque los musulmanes dijeron, es una falta de caboda a nuestro lugar santo. ¿Cómo vas a poner detectores de metal? Ni camaritas adentro, hay nada. Vos estás al Kotel, está todo lleno de camaritas. Ellos no dejaron. Es un lugar santo. ¿Cómo vas a poner detectores de metales para dentro del lugar santo? ¿Cómo vas a poner camaritas adentro de un lugar santo? No permitió ni eso. Pero es para la protección. No dejaron. No hay ni detectores de metales ni camaritas adentro de la cúpula dorada. Que de paso no es una mezquita, ¿sí? Es un monumento. La mezquita es la que está a la derecha de color más grisáceo, ¿sí? Al-Aqsa. La dorada no es una mezquita. Pero según lo que estamos diciendo, hay una prueba más grande todavía. No solamente por la Medina. Cualquiera que vaya a Jerusalén
está lleno de monasterios cristianos. Lleno, por todos lados. Más que todo en toda la zona de Iraticá. Si los musulmanes no hubiesen estado con la cúpula dorada ahí, no hay duda que la zona del Bet HaMikdash hubiese sido un monasterio, lo hubiesen convertido en un monasterio cristiano. No hay duda. Y eso es Avodat Zará. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la forma para proteger? Los musulmanes no hacen Avodat Zará, hacen idolatría. Seguro, claro que sí. Pero el cristianismo es Avodat Zará. Seguro que sí. Entonces, la única forma de proteger durante 2000 años Hasta que la zona del Bet HaMikdash no se utilice para Avodat Zará. Porque si se utiliza para Avodat Zará, después no se puede volver a construir Bet HaMikdash y Shlomo Amelech que construyó el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Lo del museo se entiende, pero si el bajo Israel puede iban a agarrar los cristianos. ¿Cómo? Lo que sea que va entre la gente. No, esto para explicar por qué 2000 años tuvieron posesión los musulmanes de esa zona. Incluso en la época de las cruzadas, que venían los cristianos y ganaban y echaban, pero esa zona no hubo otra cosa que no sea la mezquita, no se tocó. ¿Por qué? Según lo que estamos diciendo y como se entiende de acá, tiene que haber una continuidad de que estamos seguros que ahí no hubo Avodat Zará. Porque si hay Avodat Zará ahí adentro, cuando venga el Mashiach es un problema para que se reconstruya el Bet HaMikdash. Si un lugar que no se puede destruir porque la tierra se usó para Avodat Zará, no se puede después utilizar para Bet HaMikdash. Entonces, así como Shlomo Amelech dijo, Bano baniti bet zebul lach, majón le shivteja olamim. Este lugar puede ser para Boreolam, porque como era un granero, seguro que no se utilizó para Avodat Zará, porque era un lugar no mejubad, no importante. Lo mismo sabemos de que cuando venga el Mashiach, quédese tranquilo, se va a poder reconstruir el Bet HaMikdash. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Saco varón. Y las abrimos.